Si con arte y cariño queréis cocinar, en el canal de Juanito tendréis que entrar. Bienvenidos a la segunda temporada. Hola amigos, buenos días. Vamos a ver, hoy vamos a hacer un platico sencillico, pero bueno, muy rico, de los que entran de estos muy bien. Vamos a hacer un salmón, unos fileticos que tengo ahí muy apañaicos, con salsa holandesa. Esto es una salsica que siempre me la está pidiendo mi mujer, pero yo digo, es que como están haciendo de tanto darle al manubrio, yo ya estoy muy mayor para eso, pero en fin, las que mandan son ellas. Y entonces me la ha pedido y yo, pues sí señora, como Dios manda. Venga, pues vamos a hacérsela. Bueno, para esta deliciosa salsa vamos a utilizar unos 200 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, sal, vino blanco, vinagre de manzana, pimienta negra molida, 2 hojas de laurel, 2 cucharaditas de zumo de limón y media cebollita de esta bien picada. Bueno, con esto y vaya a ver qué salsica más buena va a salir. Venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir la mantequilla. Hacemos trocitos para que cueste menos. Esta es una de las salsas que hay que tener cuidado, que no hay que abusar mucho de ellas, porque son con mucha materia grasa y eso el cuerpo algún día te lo dice. Esta la tenemos derretida y ya seguimos con lo otro. ¿Ves? Esto está ya casi. Ahora lo apartamos y le vamos a quitar todas las impurezas que tiene por ahí arriba. Se las quitamos. ¿Ves? Esto apartaico. Esto está ya. Y ahora vamos a echar en otro cacharro. Vamos a echar el vino blanco. El laurel. No he partido la cebolla. La cebolla. El vinagre de manzana. Y ahora esto que reduzca. Voy a partir la cebolla y se la echo la cebolla también. Y ahora esto, pues a que reduzca. Y una vez que reduzca, pues lo colamos todo. Bien. Ahora en este mismo vaso ya se ha reducido a la mitadica. Lo colamos y reservamos esto también. Bien. Ahora vamos a batir los huevos. Ponemos esta poquita de agua, ahora la ponemos a ebullición, que no hierva mucho, y entonces ponemos las yemas de los huevos al baño, María. Vamos, voy a batirlos, que todavía no los he batido. Bueno, vamos a batir las yemas. Bien, ya están los huevos bien batidos. Bien, ahora le vamos a echar la reducción del vino. Y a batir. Que se le meta aire, que es importante también. Muy bien. ¿Veis cómo está esto ya? Pues ya está. Ahora para mezclarle la mantequilla, salpimentar y punto, pelota. Y esto está ya. Vale, lo colocamos encima de la olla. Esto es lo que hay que controlar ahora muy mucho, ¿eh?
es el calor, ¿eh? Porque esto no puede estar muy caloroso. Y empezamos a echarle la mantequilla. Importantísimo, sin parar de mover ahora. Esto que vemos que sale muy brilloso, eso quiere decir que tiene mucho calor, o sea, hay que echarle un poquito de agua. Ahí bien está. Que vemos que no se cuaja, es porque sobra calor. Es decir, que el calor es muy importante en esta salsa, ¿eh? Uy, como que vamos, voy a quitar ya el agua, voy a cortar el fuego. ¿Ves? Lo que decía, ya está hirviendo demasiado. Y ya con este residual, ahí lo tengo. Ya está cuajando. Bueno, esto ya está espesando, ya está poniéndose como a mí me gusta. Y he tenido que meter un poquito de calor porque no cuajaba. Me ha quedado fría. Que eso hay que tener cuidado, que veis que no liga mucho, porque le falta calor, ¿eh? Y ya yo creo que con este calor ya está. Lo corto y vamos a ver. Le he echado las goticas de limón y ahora un poquito de pimienta negra. ¿Eh? Esto ya está cuajando, pero bien cuajadito. Esto ya le queda dos maneos. Y listo. Esto no tiene que estar ni muy espesa ni muy líquida. Tiene que estar así. ¿Cómo está ya? ¿Eh? ¿Cómo está ya? Que como está buena. Venga. Bueno. Pues vamos a apartarla y a echarla a la salsera. Bueno, esto está ya. ¿Veis? Qué cosa más bonita. Vamos a ver dónde se ve. Aquí donde se ve. Ha salido perfecta. Y ahora pues hacer el salmón y ya está. Bueno, mirad qué dolomillos vamos a hacer. Esto ya lo he salpimentado. Le he echado un poquito de ajo en polvo también, que le va muy bien. Y ahora pues a hacerlo. Vamos a ver. He bañado un poquillo, que lo voy a escurrir. Un poquito con aceite y vamos a sellar. Primero lo vamos a poner por la parte de abajo. Pues no caben los dos. Venga. De principio los tenemos así para que no se... Ahí, vamos a ver. Un poquito fuerte el fuego y después lo haremos con fuego más suave. Una cosa importante es que una vez está así, como los lomos son gordillos,
tenerlo a fuego medio para que se haga también por dentro y no quede muy crudo. Vamos a doblarlo un poquito por los bordes estos. Y de también así en bajo como está por dentro. Está de maravilla, escuche. ¡Pum! Bien. Ahora, ahí está. Esto es súper buenísimo. Este sería. Bien, uno hecho. Vamos a arreglar un poquito esta y ponemos el otro filetico. Siempre, como he dicho, por la parte de la carne. Este hay que hacerlo más porque este es para mi mujer. Y este no le gusta nada en su punto, le gusta todo quemado. Muy buena comenzar. Bueno, pues este es el plato terminado. ¿Habéis visto qué cosa más rica, no? Esto, mira, esto ha salido de mil maravillas. Bueno, vamos a ver ahora cómo está. Bueno, yo ya lo he probado, sé cómo está. Buenísimo. De verdad, esto es muy facilito. Hacedlo, que no os vaya a arrepentir. Venga, hasta luego. Hola amigos, bueno, pues ya está terminada el encargo de mi mujer, el salmón con la salsa holandesa. La verdad que me he quejado más de la cuenta, pero bueno, es que ese es mi motivo de la vida, quejarme. Venga, pues ya está. Espero que os haya gustado y hacerla de verdad que se van a alegrar los vuestros. Venga, hasta luego.